Que Dios de paz nos bendiga. Gracias al Señor por este día especial, esta tarde ya, en la cual el Señor nos permite estar en comunión con su palabra, en comunión con su Santo Espíritu a través de la lectura bíblica. El llegar hasta sus hogares me da a mí una tranquilidad de tener la seguridad de que usted está alimentándose. La palabra de Dios nos enseña que Jesús se declaró a sí mismo como el pan de vida que descendió del cielo. Jesús se declara también en el Evangelio según San Juan como el Verbo, el principio de toda la creación. El principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces la palabra es la encarnación del Dios de nuestra salvación, de nuestro Señor Jesucristo, el Creador. También es nuestro alimento. Por lo tanto, es muy necesario estar atento a esta gloriosa y maravillosa palabra. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, vamos a leer un versículo y vamos a estar hablando un poquito sobre esta maravillosa palabra. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que el Señor añada bendición. Conversaciones equivocadas, conversaciones que no edifican, que no ayudan, que no bendicen. La palabra de Dios nos habla a nosotros y nos enseña cómo nosotros debemos conversar. La Biblia nos dice que siempre debe haber adoración y reconocimiento del Dios Altísimo en nuestro hablar. Es reconocer que todo lo que somos, que todo lo que vivimos y todo lo que esperamos es por Dios, es en Dios y es con Dios. No podemos nosotros hacernos inocentes a este conocimiento. Dios nos indica por medio de su palabra, y cabe mencionar que el hombre gentil y la mujer del mundo conoce a Dios cuando nosotros cumplimos el mandamiento y el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Por lo tanto, es necesario que mi conversación, que mi hablar esté relacionada con la gran comisión. Tenemos una historia que siempre está en mi memoria en diferentes temas, porque la palabra de Dios se renueva día a día y siempre calza en alguna situación, y el Señor eso lo sabe muy bien. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 1, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, hay una historia de un rey llamado Ezequías. Ezequías era un rey, el rey de Judá, el rey del pueblo de Dios. Y la Biblia relata que este rey enfermó de muerte y vino el profeta y le dijo: arregla tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Un rey, cuando va a dejar de existir, tiene mucho que ordenar, tiene que ponerse en la situación de que alguien tiene que suceder su trono, tiene que dejar ordenado, porque en la sucesión de un rey hay mucha codicia. Los hijos, los hermanos, los familiares, todos quieren un lugar político cerca del trono. Y aquí tenemos esta historia maravillosa que relata la Biblia en este libro de Isaías, también en Segunda de Reyes. Habla de que el profeta habló y este rey se humilló en lloro, en lamento,
hacia la muralla de su cama y Dios escuchó también su oración. Él presentó argumentos muy válidos para él en ese tiempo, porque su conciencia estaba tranquila, sus pensamientos estaban en paz, había hecho las cosas bien, había educado, había instruido, había hecho lo que le correspondía a él hacer. Entendemos que después de él, sus hijos que lo sucedieron hicieron lo malo y fueron perversos y fueron idólatras y fueron malignos. Pero mientras él estuvo en el reinado, agradó a Dios, trató de mantener la comunión con Dios, trató de hacer las cosas que a Dios le agradan, de acuerdo a sus mandamientos y a lo que tenemos también de conocimiento en el corazón. Cuando este rey encontró gracia en los ojos de Dios, Dios le prometió 15 años más de vida. En estos 15 años más de vida, el rey tuvo una visita inesperada. A lo mejor vinieron de Babilonia hombres que habían sabido que él estaba enfermo. Y él se regocijó mucho con esta visita y los invitó a conocer todos sus tesoros, y habló de sus tesoros, habló de sus logros, habló de su economía, le mostró sus joyas, su oro, le mostró todo lo que había logrado durante sus años de reinado y sus conquistas. ¿Por qué hablo esta historia? Porque nosotros muchas veces atesoramos más en nuestro corazón nuestros bienes y es lo que declaramos en nuestras conversaciones. Nos olvidamos de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Hablamos de lo creado y no del Creador. Hablamos de lo recibido, no de aquel que nos dio todas las cosas. A Ezequías se le olvidó decir que Jehová le había dado 15 años más de vida después de haber estado al borde de la muerte, y que además le había dado una señal de retroceder la sombra en el reloj de Acaz 10 grados, que era un milagro tremendo, que era un milagro similar al que Josué pidió, que se detuviera el sol en Gabaón mientras él y su ejército derrotaban a sus enemigos. Son cosas especiales que Dios hace por amor, por misericordia, con los suyos. El poder de ayer de Dios es el mismo de hoy. En su lugar y en mi lugar, ¿qué hubiese hecho usted en esta situación? Dios hizo un tremendo milagro, Dios le dio más vida, Dios hizo un milagro para comprobar que la realidad de lo que el profeta había dicho, que él en 3 días iba a subir al templo de Dios, se había cumplido. ¿Qué le diría a usted? ¿Cuál sería su comentario, su conversación con aquellos que lo visiten, con aquellos que se alegran por lo que Dios ha hecho en su vida? Este rey habló de todo aquello. El profeta volvió muy inesperadamente, como lo hacían siempre los profetas, llegaban en forma inesperada, y le preguntó al rey: ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Le dijo: han venido de tierras lejanas, de Babilonia. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le mostraste? Bueno, les mostré todo lo que había en mi hogar, todo lo que había logrado, todo mi esfuerzo, toda mi riqueza, toda mi gloria, le mostré. Isaías dio una palabra profética a aquel rey Ezequías. Van a llegar días, le dijo,
cuando todo lo que tú le mostraste, todo lo que tienes, tu casa, tus herederos, tus hijos, tus nietos, tu familia, y todo lo que tú has logrado va a ser deportado hacia Babilonia. Tus hijos, tus príncipes van a ser eunuco para los babilonios. Es una sentencia muy cruel, pero este rey estaba muy tranquilo. Al menos en sus días iba a haber paz. A veces lo que sembramos hoy lo cosecha alguien después en mucho tiempo. Por eso nuestra siembra debe ser siempre para honrar a Dios, para reconocer a Dios, para dar a entender que todo lo que tengo, que todo lo que soy, lo que espero, es de Dios y lo recibo de Él. La Biblia dice, donde está tu tesoro, en Mateos en el capítulo 6, versículo 21, donde está tu tesoro está tu corazón. Si mi tesoro son las riquezas, mi corazón está siempre ahí, mi corazón siempre va a estar ahí, mis pensamientos en las riquezas. Y para vanagloriarme, siempre voy a mencionar mis logros y lo que hice con mi esfuerzo, porque eso está en mi corazón. El Señor nos enseña a nosotros que tengamos conversaciones buenas y conversaciones que honran a Dios. Y para poder honrar a Dios, debe estar Él en nuestros corazones. En Amós, en el capítulo 3:3 dice, porque donde está tu tesoro está también tu corazón, en Mateo 21, y en Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para conversar de un tema especial tengo que hacerlo con la persona que corresponde. Y cuando usted quiere entregar la palabra del Señor y se la rechazan, Dios nos enseña cómo debe ser nuestro proceder. Dice que debemos inclusive sacudir el polvo de nuestros pies. Porque a nosotros se nos instruyó ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, este será salvo. No es mi obligación hacerlo creer, es el trabajo del Espíritu Santo. La obligación mía es tener buenas conversaciones y buen pensamiento para con los de afuera y para con los míos y para con todos. En 2 Corintios dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo tanto, nunca vamos a ponernos de acuerdo con las tinieblas, porque usted y yo somos luz. La Biblia dice que somos del día. Eso significa que aunque usted esté durmiendo y esté oscura la noche, usted es del día, porque Cristo es la luz de día y de noche. No es que usted va a velar en la noche solamente cuando se hace una vigilia, usted vela todos los días porque es hijo de la luz. Y el estar en la luz es estar en Cristo, estar en su palabra, estar seguro en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, ese debe ser nuestro pensamiento. Por eso el versículo que leíamos dice, las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. Debemos conversar lo que honra a Dios. Debemos mostrar lo que glorifica a Dios. Debemos dar gracias a Dios por todo lo que hemos logrado con su ayuda. Sin Cristo no podemos.
Sin la bendición de Dios no somos nadie. Dios es el dueño de la vida, de la salud. De Él dependemos, no de nuestro esfuerzo. ¿Qué mostramos a nuestro prójimo? ¿Mostramos un Cristo derrotado o un Cristo vencedor? ¿Mostramos un Cristo que todo lo puede o un Cristo que no puede sanarnos? ¿Qué mostró Ezequías? Mostró su riqueza, sus logros, su orgullo, su vanidad, su vanagloria, su opulencia, su capacidad de armamento militar. Y nunca se acordó de decirle a aquellos hombres que Jehová le había sanado de su enfermedad de muerte. Y que además, si ellos vieron que el sol retrocedió, fue por causa de Él, por causa del amor de Dios. Dios puede hacer muchas cosas con usted y conmigo, y cosas maravillosas. El mundo no va a saber por qué sucedieron las cosas, y a lo mejor sucedieron por usted. Y usted dice, pero yo soy tan pequeño. No, por usted sucedieron, porque Dios le mostró a usted su amor y su misericordia. Que Dios te bendiga.